En 2015 conocí a un propietario que estaba ansioso por vender su propiedad en mal estado con un inquilino que se negaba a pagar el alquiler completo. Sería mi primera incursión en bienes raíces y estaba emocionado por la oportunidad. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado durante nuestra reunión inicial. El hombre que conocí era un anciano blanco, bajo y robusto, de unos 50 o 60 años. Mientras discutíamos la propiedad, sugirió que finalizáramos el trato en su casa, donde me presentó a su esposa. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. Su esposa, con una manera peculiar, procedió a darme un abrazo incómodamente largo e íntimo alrededor de la cintura. Se sintió como una eternidad y no pude evitar sentirme incómodo. Para hacer las cosas más extrañas, el propietario estaba sentado casualmente en la cocina disfrutando de su comida y actuando como si nada inusual estuviera sucediendo. Su esposa continuó con el extraño abrazo, como si fuéramos amantes perdidos hace mucho tiempo, mientras me hacía preguntas como si todo fuera perfectamente normal. Toda la situación era surrealista y no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Además, su hijo adoptado, que parecía tener alrededor de 17 o 19 años en ese momento, estaba sentado casualmente en el sofá, absorto viendo la televisión. Estaba claro para mí que este comportamiento no estaba en línea con la cultura estadounidense típica, ya que he estado aquí desde los 16 años. No es costumbre que una mujer casada abrace a un extraño de esa manera durante un periodo prolongado como si fuera algo normal. Poco sabía que este extraño encuentro era solo el comienzo de los eventos extraños que se desarrollarían durante el curso de esta transacción inmobiliaria. Para explicar cómo me encontré en esta extraña situación, permítame comenzar desde el principio. Fui trasladado a una ciudad aparentemente olvidada en Illinois para trabajar en una empresa de fabricación de equipos de construcción como ingeniero. Algunos de ustedes pueden conocer la empresa, ya que es un icono estadounidense, pero mantendré el nombre de la ciudad en el anonimato para ser discreto. El plan era trabajar allí durante un año antes de tener la oportunidad de mudarme a un lugar de mi elección. Era uno de esos puestos en los que tenías que adquirir experiencia para avanzar dentro de la empresa. En ese momento, solo tenía 24 años y armado con un título avanzado en ingeniería. Había migrado a Estados Unidos desde Nigeria durante mis años de secundaria en busca de nuevas oportunidades. Cuando digo que la ciudad estaba muriendo, lo digo en todos los sentidos. Muchas áreas luchaban, con la mayoría de las personas siendo de ascendencia afrodescendiente, hispanas y algunos residentes blancos. Los vecindarios más ricos eran predominantemente blancos y los impuestos a la propiedad eran ridículamente altos. El contraste marcado entre los que tenían y los que no tenían era evidente, con las áreas más pobres lidiando con problemas de delincuencia. Era un entorno desafiante para navegar, pero mi enfoque estaba en adquirir la experiencia que necesitaba para progresar en mi carrera. Poco sabía que mi viaje tomaría un giro inesperado cuando decidí explorar bienes raíces en esta ciudad peculiar, lo que me llevó a ese extraño encuentro con el propietario y su familia. Como mencioné anteriormente, la ciudad estaba en declive y los precios de las propiedades eran increíblemente bajos. Dado que no tenía mucho más que hacer además de trabajar y contar los días para la reubicación, desarrollé un interés en bienes raíces a pesar de mi relativa falta de experiencia en inversiones en ese momento. Creía que podía tomar una decisión inteligente en este mercado. La idea era comprar varias propiedades de bajo costo, renovarlas y luego alquilarlas. Poco sabía que la realidad de la situación pronto me golpearía. La mayoría de las casas en la ciudad eran bastante antiguas y su condición resultó ser peor de lo que sugerían sus bajos precios. En mi emoción, no me di cuenta de que el costo de reparar estas casas a menudo superaba su valor real. Sin embargo, mi entusiasmo se apoderó de mí y decidí impulsivamente adquirir mi primera propiedad en ese momento. Mirando hacia atrás, sigue siendo la peor propiedad que he adquirido hasta la fecha. Los desafíos que enfrenté con esa primera compra de propiedad me enseñaron lecciones valiosas sobre bienes raíces, y marcaron el comienzo de un viaje lleno de giros y vueltas inesperados en esta ciudad en declive. Poco sabía que la extrañeza que encontré durante la adquisición de esa primera propiedad era solo un preludio de los eventos aún más extraños que me esperaban. Inspirado por un podcast de bienes raíces llamado Viger Kids, que encontré en YouTube, decidí adentrarme más en el mundo de los bienes raíces. Tomé el examen de bienes raíces y lo aprobé, no con la intención de convertirme en un agente de bienes raíces, sino porque quería equiparme con un conocimiento integral sobre los entresijos de los bienes raíces. Mientras continuaba mi búsqueda de una posible inversión en propiedades, me encontré con un anuncio de una propiedad con un precio de menos de $15,000 en efectivo. Intrigado, me puse en contacto con el propietario cuyo nombre había anotado, expresando mi interés en comprar la propiedad. Acordamos encontrarnos en el lugar y fue allí donde tuve mi primera muestra de los desafíos que me esperaban. Al llegar, descubrí que la propiedad estaba ocupada por un anciano acumulador de mal hablado que se negaba a pagar el alquiler completo. Inocente ante las complejidades de desalojar a alguien en Illinois y completamente ajeno a los desafíos adicionales, como un árbol enorme que crecía peligrosamente cerca de la casa y la tarea desalentadora de limpiar una vivienda infestada de cucarachas y ratas, decidí comprar la casa. La emoción de tener mi primera propiedad eclipsó la realidad de lo que había involuntariamente asumido. Poco sabía que esta decisión marcaría el comienzo de una serie de eventos imprevistos y peculiares en mi viaje en bienes raíces. La dinámica entre el propietario y el inquilino distaba mucho de ser amigable. El inquilino de 70 años, sintiéndose con derecho, creía que debía pagar lo que quisiera de alquiler. Argumentaba que la propiedad originalmente había sido ocupada por uno de sus familiares,
quien se había mudado a Florida dejándolo atrás. Él cubría el alquiler con sus ingresos de seguridad social. En retrospectiva, esto debería haber sido una clara señal de advertencia para reconsiderar toda la aventura. Pero impulsado por mi ansia de embarcarme en un nuevo proyecto, adquirir experiencia en bienes raíces y asumir una propiedad asequible, pasé por alto las señales de advertencia. A pesar de los enfrentamientos iniciales, mis interacciones con el propietario fueron sorprendentemente positivas. Estaba curioso y me hizo numerosas preguntas. Decidimos encontrarnos nuevamente en un restaurante para discutir los documentos necesarios para la transacción de la propiedad. Parecía un plan sencillo para seguir adelante, sin saber de las complicaciones y peculiaridades que me esperaban en los capítulos de este viaje en bienes raíces. Pero poco sabía que esta aparentemente inocente reunión conduciría a un giro aún más extraño de los acontecimientos. Parecía haber causado una buena impresión en el propietario durante nuestras reuniones iniciales. Él regresó a casa y compartió detalles sobre mí con su esposa, algo que descubrí más tarde cuando me proporcionó su dirección de casa para nuestra reunión final para firmar los documentos de bienes raíces y realizar el pago. Durante nuestras conversaciones, él se abrió sobre su vida mencionando que habían adoptado a su hijo porque su esposa no podía tener hijos o decidió no hacerlo. No estaba completamente seguro, ya que no prestaba mucha atención a su vida personal. Mi enfoque principal estaba en firmar los documentos, realizar el pago y empezar a trabajar en la propiedad. No estaba allí para ser su amigo. También mencionó que su esposa trabajaba como maestra de escuela. Decidimos no involucrar a una empresa de cierre ya que la propiedad era tan económica y nuestro objetivo era mantener la transacción lo más libre de costos posible. No puedo recordar exactamente por qué quería que firmara los documentos en su casa, tal vez quería que viera su hogar o conociera a su familia. Lo que se quedó en mi memoria fue que nuestro plan era reunirnos en su casa para completar el papeleo necesario y finalizar el pago. Poco sabía yo que esta reunión aparentemente rutinaria se convertiría en una de las experiencias más extrañas. Al llegar a su casa, me sorprendió lo bonita que se veía y su ubicación en la ciudad. Dado el aspecto rudo del propietario y su cojera, no esperaba que viviera en una zona tan agradable a pesar de ser dueño de algunas propiedades. Mientras caminábamos por su garaje, pasé por la cocina y me encontré con su esposa. Parecía tener unos 50 años, una mujer blanca ordinaria y agradable, alguien que podrías esperar ver en una universidad o trabajando en una biblioteca. La cocina y la sala de estar estaban conectadas y aún puedo recordar vívidamente el papel tapiz de mosaico que adornaba su hogar. Recuerdo los detalles de ese momento, la imagen de su esposa con un vestido largo, irradiando amabilidad y simpatía. Para mí, parecía una mujer promedio y poco notable en ese momento, no alguien que me llamara la atención de inmediato de manera romántica o íntima. Fue solo un encuentro casual, o eso pensé, en lo que parecía ser una casa común y cómoda. Poco sabía yo que esta reunión sin pretensiones pronto daría un giro inesperado, revelando las peculiaridades ocultas bajo la superficie de esta fachada aparentemente normal. Tan pronto como me vio, me llamó por mi nombre y vino entusiastamente a darme un abrazo, agachándose. Mientras tanto, su esposo estaba sentado en la cocina comiendo nueces y hablando de mí con su esposa mientras ella me abrazaba. Mientras esto sucedía, noté a su hijo adoptivo, un niño alto absorto en ver la televisión. En ese momento, no estaba consciente, pero más tarde descubriría que él tenía el síndrome de Asperger. Mientras ella seguía abrazándome, agachándose, ella me preguntó si me gustaría visitar su escuela y enseñar a sus estudiantes sobre Raspberry Pi. Me sentí completamente confundido mientras ella hacía estas preguntas aparentemente normales mientras mantenía un abrazo incómodo. Sus labios casi tocaban los míos y podía sentir el aire de sus palabras. El abrazo parecía durar una eternidad y me encontré aceptando todo lo que ella decía solo para pasar por la incómoda situación. Eventualmente, ella debió haber sentido mi incomodidad y me soltó. Ella fue al patio trasero y me dejó allí parado, observándola cuidar del jardín a través de la puerta de pantalla. El encuentro me dejó sintiéndome incómodo y desconcertado, sin estar seguro de lo que acababa de suceder. En medio de esta reunión peculiar en la casa del propietario, poco sabía yo que este episodio perturbador era solo una muestra de los extraños eventos que se desarrollarían en los meses venideros. El hijo se mantuvo concentrado en lo que estaba haciendo en la sala de estar y nunca miró en mi dirección. Después de firmar los documentos y pagarle al propietario en efectivo, amablemente me ofreció algo de comer, pero rechacé rápidamente. Firmé los documentos, entregué el pago, suspiré de alivio y salí rápidamente de su casa. Al día siguiente fui a inspeccionar la propiedad y el anciano estaba allí. Esperaba poder convencerlo lógicamente de que desocupara sin recurrir a un desalojo. Sin embargo, esto marcó el comienzo de una pesadilla. La magnitud del deterioro de la propiedad no era evidente de inmediato debido a la gran cantidad de cosas que había dentro. Resultó que el hombre, junto con los miembros de su familia que vivieron allí años atrás antes de abandonarlo, eran acumuladores. La casa estaba llena de heces de gato y cucarachas. No podía comprender cómo alguien podía vivir en esas condiciones. A la luz de los acontecimientos, debería haber sido más compasivo y considerar dejar al anciano allí y aceptar lo poco que ofreciera para rehabilitar la propiedad no parecía valer la pena, dada los altos costos y el valor disminuido de la propiedad, una realidad a la que lamentablemente llegaría más tarde. Sin embargo, en ese momento, impulsado por el aburrimiento,
una energía inagotable y la disposición de invertir esfuerzo físico para salvar la propiedad, decidí seguir adelante. Comencé el proceso de desalojo después de semanas de intentar negociar con el anciano para que se fuera pacíficamente, una tarea que resultó ser mucho más desafiante de lo que inicialmente anticipé. Durante el proceso de desalojo, el propietario que me vendió la propiedad me invitó a unirme a él en el bar para pasar el rato. Sin embargo, rechacé la oferta, a pesar de que podría haber ido. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme, como buscar otra propiedad para comprar mientras esperaba que el proceso de desalojo siguiera su curso. Además, no tenía interés en hacerme amigo del propietario, especialmente después del encuentro incómodo con su esposa. Regresar a su casa no era algo que quisiera hacer. Avancemos unos meses y finalmente logré desalojar al antiguo inquilino. Sin embargo, no fue sin consecuencias. Como represalia, el anciano hizo que la ciudad condenara la propiedad. Cualquier persona con un mínimo de sentido común consideraría que la propiedad no es apta para habitar y ahora tenía que poner todo en regla, lo cual costaría aproximadamente 3 veces el valor de la propiedad. El anciano contaba con la ayuda de un pariente que parecía encarnar el estereotipo de Karen. Cuando le pregunté por qué no se lo llevaba si le importaba tanto, ella dio la excusa de que tenía 5 hijos. Era una situación típica de personas perezosas y con derecho, y quedó claro por qué el propietario se apresuró a deshacerse de la propiedad. Tal vez mencionó estos problemas potenciales, pero en ese momento mi entusiasmo por sumergirme en bienes raíces podría haberme cegado ante estas señales de advertencia. Ahora, mirando hacia atrás, he aprendido mucho de esta experiencia en bienes raíces. Ha moldeado mi perspectiva y casi podría escribir un libro sobre por qué, para mí, la única razón para comprar bienes raíces ahora sería para almacenar ganancias y utilizarlo como apalancamiento. Ya no estoy interesado en comprar principalmente bienes raíces para generar ingresos, ya que he descubierto empresas más rentables, pero eso es otra historia para otro día. A pesar de que parecía el fin de cualquier asociación entre el propietario y yo, él persistió en invitarme, actuando como si fuéramos amigos. Continué rechazando sus invitaciones hasta que un día me envió una foto en la que aparecía él y su esposa vestidos para un banquete, él con un smoking y su esposa vestida con un vestido de piel negra mezclándose con lo que él afirmaba que eran personas profesionales. Incluso mencionó que el alcalde del pueblo estaba en una de las fotos, o al menos eso fue lo que dijo. Nunca me molesté en verificar los hechos. En un pueblo pequeño, a veces las suposiciones pasan por realidad. Retomamos los mensajes de texto y él me extendió una invitación a su casa para cenar. Dado que no tenía muchos amigos y estaba agotado por trabajar en las 2 propiedades que había comprado, decidí aceptar su oferta. Al llegar a su casa, encontré que solo estaba él, su hijo y su esposa. Esta vez, su esposa no prolongó el abrazo, pero se sentó junto a mí en la mesa de comedor haciéndome preguntas. Pensé que era simplemente una amable anciana impresionada por mis logros educativos, ya que ese era el enfoque de sus preguntas. Fue durante este tiempo que noté algo extraño con su hijo. Después de la cena, me invitaron a ver películas con ellos. ¿Cómo podría negarme? La cortesía dictaba que fuera un invitado amable. Después de una maravillosa cena y una noche normal, muy diferente al encuentro incómodo anterior, me sentí más a gusto esta vez. Me sorprendió realmente lo bien que parecía su relación. Actuaban como adolescentes, participando en competiciones juguetonas, como ver quién podía terminar su agua primero. El ambiente era ligero y juguetón, lo que me hacía sentir bastante cómodo. Empecé a pensar que tal vez los había juzgado mal. Su vínculo era innegablemente fuerte y realmente disfrutaba de su compañía. Sin embargo, las cosas tomaron un giro incómodo cuando me moví al sofá para ver la televisión y su hijo se fue a su habitación. Entonces, su esposa vino con una manta, nos cubrió a ambos y se sentó cerca de mí. Mientras tanto, su esposo, el propietario, tomó otra silla. Se sentía extraño e incómodo mientras ella se apoyaba en mi hombro, un gesto que sentía que debería haber sido reservado para su esposo. La situación se volvió aún más peculiar cuando apagaron las luces para ver la película. Poco tiempo después, ella comenzó a tocarme debajo de la manta y yo correspondí. Al mirar de reojo, noté que su esposo ahora estaba dormido. Todo el escenario se volvía cada vez más incómodo y confuso. Ella me preguntó si quería ir a la habitación y en ese momento supe exactamente a qué se refería. Terminamos en la habitación y tuvimos el encuentro más incómodo y extraño, con protección. No lo disfruté en absoluto, mi mente estaba llena de pensamientos como, ¿y si su esposo aparece? ¿Está consciente de lo que su esposa está haciendo? Tenía tantas preguntas durante el acto que no podía esperar para alejarme de la situación. Todo se sentía extremadamente extraño e inquietante. Mirando hacia atrás, desearía que alguien me hubiera dicho que estaban en una relación abierta o algo similar. Al menos entonces podría haberme relajado un poco. Sin embargo, en ese momento, creía que ella se estaba aprovechando de su esposo y yo no sabía nada sobre conceptos como relaciones abiertas o poliamor. No fue hasta casi 3 años después, en 2018, cuando comencé a usar foros y me encontré con estos conceptos en sitios relacionados, que me familiaricé con estas ideas. La experiencia con el propietario y su esposa fue desconcertante y me dejó con una mezcla de incomodidad y confusión. Después de esa noche, decidí no contestar sus llamadas ni responder a sus mensajes. Me preocupaba que pudiera descubrir lo que sucedió con su esposa y potencialmente planear algo en mi contra. En cambio, me centré en mi trabajo y rehabilitar las 2 propiedades que ahora poseo.
En resumen, mi aventura en bienes raíces en ese pueblo abandonado resultó ser un fracaso. No quería invertir en más propiedades en esa ciudad porque comencé a darme cuenta de que la ciudad misma estaba en declive. No importaba cuánto esfuerzo o inversión pusiera en las propiedades, los retornos no coincidirían con el valor. No me preocupé demasiado por ello, ya que mi tiempo allí estaba llegando a su fin y me estaba preparando para regresar a ciudad. Estaba cansado del frío y del ritmo lento de ese pueblo moribundo, y estaba ansioso por un cambio. Logré completar la rehabilitación de las dos propiedades, pero a un costo significativo. A pesar de conseguir inquilinos, más tarde se negaron a pagar el alquiler. Eventualmente, me cansé de lidiar con estas propiedades y decidí donarlas. Esto me permitió utilizar la donación como una deducción de impuestos. Si bien no me arrepiento de haber comprado las propiedades, la experiencia me enseñó habilidades valiosas en plomería, electricidad, contratistas y administración de propiedades, aunque solo fuera por un corto periodo. A través de este viaje, descubrí que hay formas más fáciles de ganar dinero que reparar y mantener bienes raíces. Ahora, felizmente casado, actualmente no poseo ninguna propiedad. Descubrí que mantener mi trabajo diario y operar en acciones durante los ciclos de corrección del mercado es una forma más libre de estrés de vivir. Nunca respondí a los intentos del propietario de ponerse en contacto conmigo, pero a menudo reflexiono sobre esa experiencia. Si tan solo hubiera sabido que estaban en una relación abierta o que él era un cornudo, tal vez podría haber abordado la situación con más comprensión y haberme relajado al tratar con esa amable dama.